Oigan, hoy me tienen que prestar toda la atención porque lo que voy a contarles en los próximos minutos es de esas historias donde la ironía política alcanza niveles que ningún guionista de ficción se atrevería a escribir porque sonarían demasiado inverosímiles. De esas historias donde la realidad supera cualquier escándalo que uno pudiera imaginar desde su escritorio. Y se los digo porque lo que está pasando hoy en la política mexicana, con el caso de Chihuahua, con la CIA, con Maru Campos y con la acusación de traición a la patria que Morena acaba de lanzar, tiene una capa de hipocresía tan gruesa, tan documentada y tan imposible de ignorar, que cuando terminen de escuchar el cuadro completo, van a necesitar unos segundos para procesarlo. Porque Morena, el mismo partido que tiene a un gobernador con licencia, acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Nueva York de haberse aliado con el cártel de Sinaloa para ganar unas elecciones. El mismo partido que tiene a un senador refugiado en Badiraguato, con toda su familia instalada en el poder judicial de ese estado, el mismo partido que construyó un escudo de fuero alrededor de sus figuras más cuestionadas para que la justicia americana no pueda tocarlos, ese partido acaba de salir a decirle a México entero que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, del PAN, es una traidora a la patria. ¿Por qué? Porque en un operativo en abril que desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes que se han encontrado en este país, participaron agentes de la CIA que no tenían autorización formal del gobierno federal. Y eso, según Morena, es traición a la patria, no la alianza con el cártel, no el pacto narcoelectoral, no el senador que huyó al rancho. Eso no es traición a la patria según Morena. Lo que sí lo es destruir un narcolaboratorio con ayuda no autorizada de agentes extranjeros. Quédense hasta el final porque esta historia tiene una capa final que tiene que ver con lo que la CIA en realidad ha estado haciendo en México y que ningún gobierno, ni el federal ni el estatal, quiere confirmar públicamente. Y cuando la escuchen, van a entender por qué la conversación política que está ocurriendo en México esta semana está completamente desconectada de la conversación de seguridad que debería estar ocurriendo. Empecemos por el principio. Entre el 17 y el 19 de abril de 2026, el gobierno de Chihuahua realizó un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Morelos. Lo que encontraron en ese operativo no fue un laboratorio pequeño de producción de drogas sintéticas. Fue una de las instalaciones más grandes que cualquier autoridad mexicana ha desmantelado en los últimos años. Toneladas de precursores químicos, miles de litros de metanfetamina. Una operación de producción a escala industrial que abastecía rutas de distribución hacia el mercado americano. Y en ese operativo, según confirmaron las propias investigaciones posteriores, participaron 2 personas vinculadas a agencias estadounidenses. 2 agentes que la gobernadora Campos dice no haber conocido ni autorizado. 2 personas cuya presencia en territorio mexicano violaba la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución, porque ningún gobierno estatal tiene facultades para suscribir convenios de cooperación con gobiernos extranjeros. Esa es competencia exclusiva del gobierno federal. El resultado del operativo, el narcolaboratorio fue desmantelado, las drogas fueron aseguradas, y las 2 personas vinculadas con agencias americanas murieron, no en combate. Según reportes posteriores del New York Times, no había agentes de la CIA en el terreno cuando ocurrió el enfrentamiento final, pero sí estuvieron presentes durante la operación, y eso, según la Constitución mexicana, no debería haber ocurrido sin la autorización expresa del gobierno federal. Denle like ahorita si ya están entendiendo por qué este caso tiene tantas capas que ningún titular de 140 caracteres puede contener. Y suscríbanse porque lo que viene ahora es la parte que Morena preferiría que no existiera en el debate público. Maru Campos salió a responder con una firmeza que pocos esperaban. Dijo que en ningún momento gestionó, autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción. Instruyó a la Fiscalía del Estado a actuar caiga quien caiga. Ordenó investigaciones internas. Y cuando Morena empezó a hablar de juicio político y de traición a la patria, Campos contraatacó con la única pregunta que nadie en Morena quería escuchar. Si desmantelar un narcolaboratorio con ayuda no autorizada de agentes extranjeros es traición a la patria, ¿cómo se llama entonces gobernar un estado con el cártel de Sinaloa como socio electoral?
Porque eso es exactamente lo que el Departamento de Justicia de Nueva York dice que hizo Rubén Rocha Moya. No es una acusación de un partido opositor, no es una opinión editorial, es una acusación formal firmada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Morena en Sinaloa. Y esa acusación dice que Rocha Moya pactó con los Chapitos, que se reunió con Iván Archibaldo Guzmán, que recibió apoyo del cártel para ganar unas elecciones y que a cambio prometió entregarles el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta que hoy le pide cuentas a Maru Campos sobre los agentes de la CIA, esa misma presidenta tiene asignado un equipo de escoltas del Estado mexicano para proteger a Rubén Rocha Moya, pagados con dinero público, mientras el gobernador acusado de narco espera en algún lugar no revelado que la tormenta pase. Espérense porque la capa siguiente de esta historia es todavía más escandalosa. La Fiscalía General de la República ordenó una investigación profunda sobre lo que pasó en Chihuahua. Está entrevistando a funcionarios de la Fiscalía Estatal y de otras áreas del gobierno de Campos. Está construyendo un expediente. Está determinando responsabilidades sobre quién sabía, quién autorizó y quién omitió reportar la presencia de los agentes extranjeros. Muy bien. La FGR hace su trabajo. Eso es lo que debe hacer. Pero la misma FGR, la que dirige Ernestina Godoy, lleva casi 2 años sin citar a declarar a Rubén Rocha Moya, a pesar de que el propio jefe del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, lo acusó desde su celda en Estados Unidos de haber participado en la organización de la emboscada del 25 de julio de 2024. El mismo 25 de julio en que Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado. La FGR tiene un expediente abierto sobre ese hecho desde hace casi 2 años, y el gobernador que el propio capo señala como responsable no ha sido citado formalmente ni una sola vez más que el primer requerimiento de información que le hicieron en agosto de 2024. Una FGR que investiga agresivamente a la gobernadora que desmanteló un narcolaboratorio y que lleva 2 años sin citar al gobernador que un capo acusa de organizar un secuestro y un asesinato. Esa es la ecuación. Esa es la política real detrás de los comunicados y las conferencias de prensa. Y aquí es donde la historia se conecta con algo que ningún gobierno quiere discutir públicamente, pero que CNN publicó esta semana con un nivel de detalle que forzó reacciones de la propia presidencia y de la CIA. Según el reporte de CNN, la agencia americana no solo ha tenido presencia operativa en México a través de casos aislados como el de Chihuahua, ha incrementado sistemáticamente sus operaciones encubiertas en territorio mexicano. Y esas operaciones incluyen lo que el reporte describe como acciones letales dirigidas contra integrantes de distintos niveles de las organizaciones criminales. Asesinatos selectivos. Operaciones de la Ground Branch, la unidad paramilitar de la CIA, ejecutando eliminaciones de objetivos en suelo mexicano. El reporte menciona específicamente el caso de Francisco Beltrán, presentado públicamente como un operador del cártel de Sinaloa, que murió en una explosión en marzo de 2026. Una explosión que, según fuentes citadas por CNN, no fue un accidente ni un enfrentamiento con fuerzas mexicanas. La reacción de Sheinbaum fue llamar al reporte mentira y decir que el tamaño de la mentira fue tal que la propia CIA tuvo que desmentirlo. Pero hay un problema con esa respuesta, porque si todo es mentira, si no hay operaciones encubiertas de la CIA en México, ¿qué hacían esos 2 agentes americanos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua en abril? ¿De dónde venían? ¿Quién los contactó? ¿Quién los llevó ahí? ¿Y por qué murieron en el contexto de un operativo antinarcóticos mexicano? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Y mientras no la tengan, el reporte de CNN, ya sea verdadero en su totalidad o parcialmente exagerado, va a seguir circulando como el telón de fondo de cualquier discusión sobre lo que realmente está ocurriendo en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Suscríbanse y activen la campana, porque esta historia va a acelerarse en los próximos días, y cuando lo haga van a querer estar aquí para escucharla completa, porque hay 2 muertes en el caso de Chihuahua que están generando más preguntas que respuestas,
y que los medios convencionales están cubriendo de manera muy superficial. La primera es la del director de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, Rubén Oseguera Cervantes, que murió en circunstancias que al día de hoy no han sido explicadas públicamente con suficiente detalle, y cuya muerte generó una crisis institucional inmediata dentro de la Fiscalía Estatal, que ya tiene 2 renuncias de altos funcionarios encima. La segunda es la de Marta Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, que fue asesinada en los días siguientes al estallido del escándalo. Sheinbaum dijo en su mañanera que sería muy aventurado relacionar ese homicidio con el contexto político actual, que la investigación debe avanzar sin conclusiones anticipadas. Puede ser, pero el contexto en que ocurre la muerte de una funcionaria de Morena en el mismo estado donde 2 agentes de la CIA murieron durante un operativo antinarco, donde el gobierno estatal enfrenta una crisis institucional sin precedente, donde la FGR investiga activamente, donde la gobernadora enfrenta amenaza de juicio político, ese contexto no hace que la pregunta sea irresponsable, la hace urgente. Y ahora llegamos al movimiento político que Morena está preparando para el sábado 16 de mayo, una marcha en la capital de Chihuahua, convocada por Ariadna Montiel, presidenta del partido, con la consigna de exigir justicia por la violación a la soberanía nacional, con la promesa de una asistencia masiva que, según los organizadores, va a demostrar el apoyo popular que mantienen Sheinbaum y el movimiento de la Cuarta Transformación. La marcha tiene una lógica política muy clara que conviene nombrar sin rodeos. Las elecciones legislativas de 2027 están en el horizonte. Chihuahua es un estado donde el PAN tiene gobernadora, donde Morena necesita crecer electoralmente para mantener su proyecto político, donde el caso CIA le ofrece al partido en el poder un argumento de soberanía nacional que puede movilizar a sus bases. Que la marcha sea genuinamente sobre soberanía o que sea principalmente una operación de posicionamiento político para el 2027 es una distinción que la realidad se va a encargar de revelar con el tiempo. Lo que sí es innegable es que Morena encontró en el caso Chihuahua una manera de cambiar el tema, de pasar de responder preguntas sobre Rocha Moya, sobre Insunza, sobre los narcosenadores y los narcogobernadores del partido, a hacer preguntas sobre una gobernadora del PAN que permitió agentes extranjeros en su estado. Y esa operación de cambio de agenda está funcionando. Los titulares de hoy hablan de Maru Campos, no de Rubén Rocha Moya, no de Enrique Insunza, no de los 82 millones de pesos que el INE detectó en irregularidades en la campaña de 2021 en Sinaloa. Hablan de Maru Campos y la CIA. El PAN no se quedó callado. Federico Doring salió a decir que Rocha e Insunza podrían terminar junto a El Chapo. Lili Téllez denunció desde el Senado la captura del Estado mexicano por el narcopacto de Sinaloa. Alejandro Moreno, el mismo Alito que hace unos días fue a Washington a pedir sanciones contra Morena y quedó en ridículo cuando Trump publicó el documento que validaba a Sheinbaum, salió a defender a Maru Campos y a calificar el intento de juicio político como una persecución de los narcopolíticos de Morena contra una gobernadora que combate al crimen de manera frontal. Y hay algo en la respuesta del PAN que tiene una lógica que no se puede ignorar, aunque la fuente sea el mismo partido que protagonizó el ridículo diplomático de la semana pasada. Cuando Maru Campos dice que en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y la falta de resultados mientras ella combate al crimen, está describiendo algo que los datos del caso respaldan. El operativo de Chihuahua sí desmanteló un narcolaboratorio de escala industrial. Las drogas sí fueron aseguradas. El problema legal que se generó, la participación no autorizada de agentes extranjeros, es real y debe investigarse. Pero el resultado del operativo, en términos de seguridad pública, fue un éxito. Y la paradoja que eso crea para Morena es incómoda. Si el juicio político prospera, si Campos es removida de su cargo por haber permitido agentes de la CIA en una operación que destruyó toneladas de droga, el mensaje que eso envía a cualquier autoridad de seguridad en México es el siguiente.
Ten cuidado con qué tan efectivo eres combatiendo el narco porque si usas herramientas no autorizadas para hacerlo, el gobierno federal viene por ti. Ese mensaje no es el que ningún gobierno que se tome en serio la seguridad pública quiere mandar. Y es el que el propio Trump desde Washington va a usar como argumento de que México no puede manejar su propio problema de seguridad. La misma narrativa que Sheinbaum ha estado combatiendo semana tras semana va a recibir combustible fresco si la gobernadora que desmanteló el narcolaboratorio termina en un proceso político. El dilema es real y no tiene solución limpia. Si Morena no hace nada con Campos, valida la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro de México sin reportarlo al gobierno federal, lo que sería un precedente que Washington usaría para justificar más operaciones similares. Si hace demasiado, convierte a una gobernadora que destruyó drogas en una mártir política y le regala al PAN y a la oposición el argumento de la persecución política que van a usar durante los próximos 12 meses, camino a las elecciones de 2027. La FGR va a tener que caminar una línea muy fina, determinar responsabilidades institucionales reales sobre quién sabía y qué autorizó sin que el proceso se convierta en una herramienta de persecución política visible. Eso requiere una independencia institucional que la FGR bajo Ernestina Godoy ha demostrado tener selectivamente según el partido del investigado. Y la gran pregunta que todo esto deja en el aire, la que nadie está respondiendo con honestidad, es la siguiente. Si la CIA está operando en México, si sus operaciones incluyen presencia activa en operativos antinarcóticos, y según el reporte de CNN, también acciones letales contra objetivos, ¿quién lo autorizó? No el gobierno estatal de Chihuahua, porque eso está prohibido por la Constitución. ¿El gobierno federal? Sheinbaum dice que no. Entonces, ¿quién? ¿Las agencias operan de manera completamente autónoma, sin ningún contacto con ninguna autoridad mexicana? Esa respuesta, si existe, está en algún servidor del gobierno federal, o de la DEA, o del FBI, o de la CIA. Y no está disponible para el público mexicano que tiene todo el derecho de saber si su soberanía está siendo violada, por quién y con el conocimiento de quién. Lo que está claro es que la discusión pública que se está llevando en México esta semana, la de Morena contra Campos, la de traición a la patria, la de juicio político y marcha del sábado, no es la discusión que el país necesita tener. La que el país necesita tener es sobre qué tipo de cooperación de seguridad con Estados Unidos es legalmente posible, políticamente sostenible y operativamente útil para combatir a organizaciones criminales que ningún gobierno mexicano ha podido eliminar actuando solo. Esa discusión no tiene ganadores políticos a corto plazo, no moviliza bases electorales, no genera titulares dramáticos sobre traición y patriotismo, pero es la única que puede producir una política de seguridad que funcione. Y mientras Morena y el PAN se pelean en el Senado por quién es el traidor y quién es el patriota, los cárteles siguen produciendo en la siguiente sierra. Si llegaron hasta el final de este video, ya tienen el cuadro completo que los medios convencionales no les están dando. Denle like ahorita. Suscríbanse y activen la campana porque el sábado hay marcha en Chihuahua. Y la semana que viene este caso va a tener más capítulos que ningún noticiero va a cubrir con este nivel de profundidad. Y digan en comentarios, ¿creen que Maru Campos sabía de los agentes o genuinamente no estaba informada? ¿Y creen que el juicio político va a prosperar o se va a quedar en amenaza electoral? Los leo a todos.